Bueno, hermanos, rápidamente vamos a abrir la palabra en Números. Quédese tranquilo que no vamos a hablar de genealogía ni nada de eso. No lo voy a hacer dormir en esta noche. Vamos a ir al capítulo 12, ¿sí? Vamos a ir a un capítulo que es conocido y que está puesto como algo a veces triste, como una historia triste, pero todo lo que está en la escritura es para nuestra edificación. Entonces vamos a leer esta historia. El título en la 60 es María y Aarón murmuran contra Moisés, ¿sí? Dice así, lo voy a leer rápidamente, de la versión 60, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Hasta aquí nada más la lectura. Bueno, el tema de hoy, hermanos, es, yo lo titulé el pecado de murmuración. ¿Sí? Estamos en una reunión de oración, pero también de ministerio, y el ministerio es justamente crecimiento. ¿Sí? Y parte de crecer es entender cómo piensa Dios y cómo tenemos que agradarle a Dios. Esta historia yo decía que está como, parece una historia triste, ¿verdad? Eh, Triste más que nada yo me pongo en el papel de Moisés, ¿verdad? Si nos ponemos en contexto, Moisés había sufrido la murmuración del pueblo inmediatamente anterior a este capítulo, porque el pueblo despreció, así fue, despreció la provisión de Dios a través del maná que Dios les había dado. Y murmuraron, ¿sí? Murmuraron contra Moisés y murmuraron contra Dios. Eh, y bueno, sabemos que cómo fue la historia, ¿no? Dios manda codornices, pero junto con las codornices, a causa de la gula también del pueblo, manda una peste. En ese episodio también Dios le da a Moisés que se elija
a 70 personas que iban a ser las que le iban a ayudar a llevar esa carga, iban a llevar también el Espíritu de Dios para poder juzgar al pueblo. Entonces, había sufrido Moisés la murmuración de su pueblo, pero acá es más triste porque recibe o sufre la murmuración de sus propios hermanos, de su lazo sanguíneo, de su familia más íntima, de aquellos que lo tenían que fortalecer en el ministerio. Y este tema en realidad lo vengo meditando hace tiempo, y solamente voy a dar una introducción antes de tocar algunos puntitos nada más de esta historia. En primer lugar, definir qué es la murmuración, ¿no? Porque no podemos hablar de algo si no lo definimos, obviamente. Y yo, después de ver todas las definiciones, puse una que junta más o menos todas y que quiere decir, en pocas palabras, lo que significa esto. Toda murmuración es una conversación en perjuicio de una persona. Es quejarse entre dientes o en voz baja. Es refunfuñar, criticar o censurar. Y por último, tiene el fin de desacreditar. ¿Sí? Esa es la definición de murmuración. Ahora, ¿por qué la murmuración es un pecado grave? Les digo, yo en esta introducción toco 3 puntos nada más. ¿Por qué es un pecado grave? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Y la tercera, los 3 niveles de la murmuración, ¿sí? En primer lugar, ¿por qué es un pecado grave? Bueno, porque engloba a muchos pecados. Es como esa mandarina que tiene varios gajos adentro, ¿sí? Dentro de la murmuración se encuentran, por ejemplo, la envidia, los celos, el orgullo, la mentira, la contención, el chisme, etc. ¿Sí? Cuando hablo de contención, hablo de espíritus contenciosos. ¿Sí? ¿Se acuerdan Pablo cuando habla de los ministerios? Dice, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. ¿Sí? Habla de esas personas que siempre van a la batalla con todo. O sea, vos no hace falta que le digas A para que te digan B, y parece que nunca están de acuerdo con nada. Bueno, ese es el espíritu contencioso. La murmuración reúne muchos pecados, muchas faltas que Dios determina en su palabra que son ofensas contra Él. Esa es una de las causas de por qué la murmuración es un pecado grave. La segunda, porque es algo que Dios abomina. Miren, ahí en Proverbios 6:16, leo yo para ser más rápido, dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Ojos altivos, lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el último, el que siembra discordia entre hermanos. Fíjense, en todo eso que leímos, por lo menos 3 cosas están nombrando a la murmuración: la lengua mentirosa, el corazón que maquina, ¿sí? Pensamientos inicuos, y el que se discordia entre hermanos. La tercera cosa de por qué la murmuración es un pecado grave, bueno, lo nombramos un poco en la definición, es porque denigra a la persona incriminada, ¿sí? La denigra. Y muchas veces seguro que a ustedes les ha pasado, sin conocer a alguien, cuando escuchan a otra persona que habla de ella, cuando lo ven ya tienen una definición de esa persona sin conocerla. ¿No les ha pasado ya? Bueno, es justamente por eso, porque denigra a la persona contra la quien, a la persona que se está incriminando. Y la otra cosa que yo anoté acá, que es para mí una de las más importantes, es porque atenta contra la unidad y la paz de la iglesia. Y es triste, hermanos, que este pecado sea uno de los pecados de la iglesia. ¿Se acuerdan allí en Apocalipsis? El Señor le habla a la iglesia y le dice, tengo contra ti, ¿qué toleras? Y en ese caso habla de una mujer, decía, profetiza, y bueno, y no viene al caso ese tema ahora, pero sí el tolerar.
Muchas veces en mi corta vida cristiana he visto disciplinas contra pecados como fornicación, contra adulterio y contra otras cosas, pero nunca, pocas o nunca, sobre personas chismosas o murmuradoras. Y eso es porque tristemente hemos tolerado el pecado de la murmuración en el seno de la iglesia. Atenta contra la unidad y la paz de la iglesia. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Bueno, podríamos estar toda la noche, pero yo reuní solamente algunos versos y los voy a leer rápidamente. La Nueva Traducción Viviente dice así de Levítico 19:16: no disemines chismes difamatorios entre tu pueblo. Fíjense que es algo que no es solo de este tiempo y es algo que el Señor le dice a la iglesia. Dios ya le había dicho a su pueblo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este pecado es un pecado grave que atenta contra la unidad. La Reina Valera contemporánea traduce de Santiago 4, 11 y 12. Dice: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal del hermano y lo juzga, habla mal de la ley y juzga la ley. Y si tú juzgas a la ley, te eriges en juez de la ley y no en alguien que debe cumplirla. La ley la ha dado uno solo, el cual tiene poder para salvar y destruir. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? La traducción lenguaje actual dice de Filipenses 2, 14 y 15: hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo, para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes como hijos de Dios deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Judas 16 dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y está hablando justamente de apóstatas en este pasaje. Y el último pasaje no lo voy a leer porque es largo, está en Romanos 1, 28 al 32. Después, si quieren, yo les puedo pasar el bosquejo a los que quieran para tener la cita, no hay problema. Pero es triste que aquellos que define esta lista lamentable de los que tienen la mente reprobada, adivinen qué pecado está en esa lista: la murmuración. Vaya, ¿no? La mente reprobada, los que dice Dios se entregó a una mente reprobada, cuando leen toda esa lista de pecados, la murmuración es una de ellos. Estos textos, hay un montón más de textos, hermanos, pero creo que estos resumen gran parte del pensamiento de Dios contra este pecado. Y es importante, cantábamos, ven, es hora de adorarle. Saben que yo leía hace poco el retorno del exilio, ¿se acuerdan? Babilónico, cuando regresan Esdras y Nehemías a la reconstrucción de la ciudad y del templo. Antes del culto de adoración, del sacrificio, ¿qué hicieron? Se purificaron. No se puede adorar si no hay purificación. Se habla mucho del avivamiento, de la iglesia. Hermanos, no puede haber avivamiento si no hay purificación en nosotros. Y esto es personal. Esto es primero para mí, para quien les habla. Por eso este tema, que lo tengo masticando hace tiempo, es algo que el Señor me está hablando a mí personalmente, pero es algo que el Señor puso en mi corazón para la iglesia, ¿sí? Para que seamos conscientes de que este pecado hace que se contamine, que se rompa el vínculo de la unidad y la paz, y de que no podamos hablar entonces de prosperidad espiritual y de avivamiento y de nada de eso. Hermanos, tenemos que purificar nuestro corazón. Eso es la santidad. Y muchos dicen, no, pero ya somos santos. Sí, posicionalmente somos santos porque la sangre de Cristo nos dio ese privilegio. Pero después la santificación es algo que tenemos que lograr nosotros, día a día, de la mano de nuestro Señor. Es algo que tenemos, como le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esto te toca a vos, Josué. Bueno, esto
nos toca a nosotros, a cada uno de nosotros. El otro punto que quería tocar a manera de introducción son los 3 niveles que yo veo de la murmuración, rápidamente. El primer nivel, la murmuración en la mente y el corazón. Muchas veces el Señor Jesús, cuando estaba hablando, estaban los fariseos y dice la palabra que él conocía que murmuraban en su corazón y en su mente. Hermanos, este es el primer nivel de este pecado. Y es donde nosotros tenemos que visualizarlo y erradicarlo. ¿Cómo pasa al nivel 2? El nivel 2 es la murmuración en el núcleo familiar. Bueno, por la lengua. Yo leía a Santiago ahí, capítulo 3, es espectacular cómo Santiago describe la lengua, ¿no? Dice, es un miembro pequeño, menos mal que Dios nos dio uno solo, ¿no? Pero dice ahí, es un fuego, un mundo de maldad, ¿no? Y habla, las figuras de cómo un gran barco se domina con un pequeño timón, cómo un bosque se prende fuego con una pequeña llamita, ¿no? Y eso es nuestra lengua. No por el órgano en sí, ¿no? Sino se está hablando figuradamente de ese órgano. Es lo que sale, como decía el Señor Jesús, ¿no? Lo que sale del corazón, es lo que contamina. ¿Cómo llega entonces de nuestra mente al segundo nivel? Por nuestra lengua. Quien puede refrenar su lengua, dice Santiago, puede refrenar todo su cuerpo. El núcleo familiar es el segundo nivel y es un nivel muy triste porque afecta a nuestros hijos, ¿no? Porque cuando murmura papá y mamá en la casa delante de los hijos, cuando murmura de los hermanos, de la iglesia, del pastor, del anciano, del líder de jóvenes, de los jóvenes o de lo que sea, eso es algo que está intoxicando a los hijos. Después no nos quejemos si nuestros hijos no quieren saber nada de ir a la iglesia o de juntarse con los hermanos, cuando hemos sembrado murmuración en toda su niñez o adolescencia. Esto es algo que con Juli lo hablábamos, ¿no? De decir, a veces no nos damos cuenta lo que hablamos en la mesa. Hermanos, esto es algo que nosotros tenemos que velar por nuestros hijos. Oramos mucho por nuestros hijos, pero tenemos que dar el ejemplo. El segundo nivel es el nivel de erradicación, porque afecta a nuestros hijos, la murmuración en el núcleo familiar. Y el tercer nivel es el nivel que hemos leído, que es la murmuración en la iglesia. La murmuración en la iglesia. Miren, yo viví en Tandil cuando estudié, muchos de ustedes lo saben, y yo viví una división en la iglesia, allí a donde yo iba. Y era triste ver cómo después que hablaba el pastor se juntaban grupitos a murmurar en las esquinas. Yo ya lo veía y ya me daba cuenta que eso iba a terminar en una división y así fue, ¿no? Esto es tristísimo, hermanos. Miren, esto le duele al corazón de Dios, porque afecta al cuerpo de Cristo. La iglesia de Corinto es una iglesia que tenía este problema. Había murmuración y eso había generado partidismo, había generado rencores, odios, desprestigio incluso al mismo apóstol Pablo, al punto de que tomaban la cena de forma indigna, y Pablo se los tiene que decir, y ya vamos a hablar de la consecuencia de eso. Pero bueno, esta corta introducción es para ahora sí hablar un poquito del pasaje que hemos leído. Es un tema realmente importante y largo, no se puede tratar solo en este corto tiempo, pero bueno, les animo a que lo puedan seguir estudiando para poder sí crecer más en lo que Dios nos tiene a nosotros. El primer punto, en el versículo 1, la traducción 60 dice, María y Aarón hablaron contra Moisés. La traducción textual dice, murmuró Miriam con Aarón contra Moisés a causa de la mujer cusita. Bueno, en realidad, lo de la mujer cusita parece ser una excusa inmediata a lo que dice el pasaje número 2, el pasaje 2, ¿no? El verso 2 dice, solamente por Moisés ha hablado Jehová. O sea, ahí vemos que en realidad la mujer cusita era la excusa, ¿no?
Esta mujer cusita, hay algunos que dicen que era una esposa que había tomado Moisés después de que murió la primera, y otros dicen que no, que se refería a Séfora, ¿sí? Pero bueno, no se ponen de acuerdo, no viene al caso, porque al fin y de cuentas esto simplemente era una excusa para lo que realmente albergaba María, que hace partícipe también a Aarón en esta murmuración. Fíjense que en realidad había celos y había envidia, ¿no? En esas preguntas dice, solamente, ¿no? Por Moisés ha hablado Jehová, como se dice, ¿y no por nosotros no habló? ¿Sí? Dice, no ha hablado también por nosotros. Acuérdense que Aarón era el sumo sacerdote, o sea, no eran cualquier persona. Y María también era profetisa, y era también líder de las mujeres, y era líder de alabanza también, lo que hoy se considera líder de alabanza, ¿sí? Tampoco era que eran dos personas cualquiera que murmuraban, pero independientemente de eso, eran también compañeros de ministerio de Moisés. Celos, envidia, orgullo, es el real motor de esta murmuración. Ahora, la primera frase que yo marqué 3 partes en esta historia, y quizá ustedes la puedan también marcar. Es lo que dice la última frase del verso 2, dice, y lo oyó Jehová. Y lo subrayé en mi Biblia, lo oyó Jehová. A veces se nos escapa quizá de la mente el pensar que Dios nos mira en todo momento, hermano. Y que el Espíritu Santo también se contrista porque está en nosotros. Cantamos en la escuela bíblica, cuida tu boca lo que dice, ¿no? ¿Se acuerdan ese corito dijo, pues tu Padre Celestial te vigila con afán, cuida tu boca lo que dice? Bueno, ¿cómo cambiaría realmente nuestra vida si fuésemos conscientes siempre de que Dios está mirándonos, ¿sí? Mirándonos, observándonos? Ahora, el verso 3 dice, rápidamente vamos, el verso 3 me encanta porque dice, Moisés era muy, ¿qué? Manso. Esto no está porque sí inserto ahí. Esto lo que quiere decir, según lo que dicen los mayores comentaristas, es que muy posiblemente Moisés se enteró de esta murmuración, o los escuchó o se enteró, pero pasó por alto esto. Lo pasó por alto, no se quejó inmediatamente, no fue, Dios, mirá, están murmurando contra mí. No, se cayó la boca, pasó por alto el pecado. Y Proverbios dice que la gloria, el hombre, ¿sí? La gloria en el hombre es pasar por alto las ofensas. Hermano, ¿cómo hacen falta estos hermanos en nuestras congregaciones? Hermanos mansos. Se ponderan un montón de cualidades en la iglesia, pero pocas veces la mansedumbre y el dominio propio. Y si esto se ponderara o nosotros en nuestra vida lo exaltáramos mucho más, ¿cómo cambiaría el cuerpo de Cristo, verdad? La mansedumbre. Yo conocí en mi corta vida cristiana 2 personas mansas realmente. Una fue Sebastián Ingrata y otra mi suegro. Personas mansas. No quiere decir que no tenían su carácter para ciertas cosas, ¿no? Pero en su vida eran personas mansas. Y yo me acuerdo cuando era adolescente, una vez tuve un altercado con mi padre, ahí no sé qué había pasado en la parte de alabanza, y Sebastián solamente me miró de una forma y dije, ya está, no necesitó ni gritarme ni decirme mucho más, con su mirada y su espíritu manso ya me dijo lo que me tenía que decir, ¿no? Todos lo recordamos a Sebastián, ¿no? Como un ejemplo para nosotros. Bueno, hermanos, procuremos desarrollar lo que el Espíritu Santo puso en nosotros, porque es don del Espíritu Santo, es un fruto, ¿sí? La mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Quien sabe refrenar su boca, su lengua, puede refrenar todo su cuerpo. Me encanta lo que dice el comentario de Matthew Henry ahí. Dice, el inocente que es acusado no necesita hablar mucho cuando sabe que el juez es también su abogado, ¿no?
Qué hermosa frase. Por eso Moisés no se va a quejar a Dios. Pasa por alto esa ofensa. Dice ahora sí, otra frase del versículo que subrayé, ahí en el verso 8. Dice, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Bueno, Moisés pasó por alto, pero Dios no pasó por alto ese pecado. Otra versión dice, la Nueva Traducción Viviente, entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? Y la Nueva Versión Internacional traduce, ¿cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? La verdad, a veces no tenemos en cuenta cuando criticamos a alguien o murmuramos que en realidad ese hermano está puesto por Dios, está salvo por la misma sangre que fuimos nosotros comprados, ¿no? Y Moisés había sido elegido por Dios para un ministerio, no para ocupar un trono, sino para cargar una cruz más grande. A veces los que murmuran, yo esto lo viví en Tandil, les decía, murmuraban contra el pastor. Digo yo, ¿qué pensarán? ¿Que el pastorado es un trono en donde uno se tiene que sentar? El pastorado es una cruz más grande que la que el resto tiene que llevar. Es una responsabilidad, es algo, un ministerio por el que van a tener que dar cuenta delante del príncipe de los pastores. Sin embargo, murmuraban, ¿no? Murmuraban. Y por lo general los que murmuran siempre son los que menos hacen, ¿no? Pero Dios entonces en esta historia no pasó por alto, y ¿saben qué? Los llama a los tres, a Aarón, a Moisés y a María. Una vez que están ahí le dicen, bueno, ahora vengan para acá. ¿Quiénes vienen? Aarón y María, vengan para acá, quiero hablar con ustedes. Quiero hablar con ustedes. Y entonces les dice esto, ¿no? Los hace entrar en razón. Es como decir, ¿cómo se atrevieron a hablar contra alguien que yo ungí, contra alguien que yo dispuse para este ministerio tan importante? ¿Cómo termina? Bueno, se aparta, dice que la ira de Dios vino, ¿sí? La ira se encendió. Es una forma de expresión, ¿no? No es que no es una llama, pero bueno, muchas veces la ira de Dios se manifestó en fuego, y así lo dice, fuego consumidor, ¿no? Pero fíjense, en este caso el verso 9 dice, se encendió y se fue, y se apartó la presencia de Dios por el disgusto que esto le había ocasionado. Pero no solo se encendió la ira, se apartó, sino que ahora hay consecuencias de pecado. ¿Qué le pasó a María? Aarón la mira, y cuando mira a María estaba blanca, estaba leprosa toda su cuerpo. Por eso dice que estaba toda blanca, así como la nieve, porque tenía lepra hasta en la punta de la oreja. Sabemos que la lepra es símbolo del pecado, ¿sí? Dios no pasó por alto y castigó este pecado. Hablábamos de la iglesia de Corinto. Bueno, hermanos, la cena del Señor era tomada indignamente. Había murmuración, había división, pero había borrachera en la misma cena. No se esperaban los hermanos, y al tomarla de forma indigna, ¿qué pasó? Dice que algunos estaban débiles y otros estaban durmiendo. No era que se dormían en el banco, eran que se habían muerto, literalmente. Esto es juicio de Dios. Esto es castigo. El pecado nunca al corazón de Dios se le pasa así porque así. Nosotros a veces hablamos de los pecadores que son los que no tienen a Cristo. Sí, Dios detesta todo el pecado, tanto en los que no son de Él como en los que son de Él. Por eso Él tiene que disciplinar. Él disciplina. Hebreos 12, 9 al 11, rápidamente lo leo, dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad.
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermano, si sos disciplinado por Dios, aunque te sea tristeza, tenés que entender que es para participar de su justicia y de su santidad. Porque el padre que ama a su hijo lo disciplina. Qué feo que es ver chicos malcriados. La verdad que yo detesto ver pibes malcriados. Imagínense Dios. Y les digo, me cuesta mucho criar a la mía y le pido a Dios que me ayude, ¿no? Entonces, veo que se ríen algunos por ahí. Pero Dios no tiene hijos malcriados, ¿eh? Dios disciplina, Dios nos disciplina y nos castiga y nos corrige para hacernos partícipes de su santidad. Por eso es que este pecado es importante traerlo hoy aquí, para que podamos analizar nuestro corazón. Como decía David, Señor, escudriñame. Si yo no me doy cuenta, Señor, haceme dar cuenta si estoy caído en este pecado. Y termino, hermanos. Verso 11. Y dijo Aarón a Moisés: Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque, y ahí lo subrayé yo también, locamente hemos actuado y hemos pecado. La murmuración es de necios, porque la locura y la necedad son hermanos gemelos. Proverbios 10:18 dice: el que esparce calumnia es un necio. Y Aarón lo reconoció delante de su hermano. ¿Cuál es la reacción de Moisés? Le pide a Dios que caiga fuego sobre ellos dos. ¿Hace eso Moisés? No. Nuevamente, como lo había hecho por el pueblo, intercede. Dice el 13, clamó a Jehová. No le dijo, bueno, Señor, si vos considerás que los tenés que perdonar, perdonalos. No, hermano, clamó a Jehová por sus hermanos. ¿Por qué? Porque Moisés los perdonó. ¿Cuál es la excusa que la Biblia nos da a nosotros para no perdonar a nuestro hermano? ¿Hay alguna? No hay ninguna, hermanos. Tenemos que perdonar. ¿Cuántas veces Pedro, se acuerdan, se quiso hacer el magnánimo? Señor, hasta 7. Los judíos perdonaban 3. Pedro se quiso hacer el magnánimo y cuando recibió la respuesta de Jesús se debe haber caído de espalda. No, Pedro, hasta 70 veces 7. El perdón. El perdón. Y la intercesión, fíjense, clama a Jehová y dice, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. No mañana ni dentro de un mes, ya, Señor, sanala ya. Como si le decía, yo la perdoné, Señor, perdonala vos. ¿Y qué dice Dios? Sí, yo la perdono, pero tiene que recibir el pecado sus consecuencias. Dice, ahí habla de algo cultural. Si el padre escupía a una hija, era una ofensa que llevaba 7 días. Dice, esto es como si hubiesen escupido, figuradamente, si lo hubiese escupido a Dios, ¿no? Entonces le dice, no, no, va a tener que salir de la congregación 7 días, como decía la ley también, y después tenía que volver a la congregación. Y esto también me llamaba a consideración, ¿no? A veces decimos, sí, pero Dios me perdona, sí, te perdona, pero la disciplina la tenés que llevar. Es como cuando un hijo te dice, papá, pero me perdonás, sí, entonces déjame ver tele. No, no te dejo ver tele, estás perdonada, pero tenés la consecuencia de lo que hiciste. Eso es la disciplina. Es para aprender a no volver a hacer lo que hiciste, que está mal. Esa es la disciplina también del Señor para nosotros. Sí, hermano, Él nos perdonó en Jesucristo. Y abogado tenemos, como dice su palabra. Pero la disciplina es para que no volvamos a caer en lo mismo y para que participemos, como leíamos del pasaje, de su santidad. Porque Él nos quiere santos. Sed santos porque yo soy santo. Y termino, hermanos, porque se ha alargado un poquito esto, perdónenme. Verso 14 y 15, es un verso que por ahí no podríamos sacar demasiado, pero si lo analizamos dice, María
fue echada del campamento 7 días, y yo subrayé aquí esto, dice, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. ¿Qué sacamos de ahí, hermano? Que el pecado no me afecta solamente a mí. El pueblo no pudo avanzar por este pecado. Hermanos, los pecados en la iglesia no son míos nada más, afectan al cuerpo. Acuérdense lo que dice Pablo hablando de la iglesia como un cuerpo. Lo que afecta a un miembro afecta a todo el cuerpo. La murmuración es un pecado que afecta a todo el cuerpo. El pueblo no pudo seguir adelante por el pecado de María. Pero hay algo hermoso en esto, es que no partió hasta volverla a incorporar a la congregación. Es que Dios se goza también, ¿saben qué? Cuando nosotros lo ofendimos, caímos, en levantarnos, hermanos, y en incorporarnos de nuevo. Es la restauración de aquel que cayó, pero reconoció su pecado, pidió perdón. Y Dios es el primer interesado en restaurar nuestra condición. A una condición anterior, no, a una mejor, porque ahora aprendimos lo que Dios nos quería decir. Y esto tiene que ver también con el tema de la disciplina, que es un tema largo. Es aquel hermano disciplinado no puede estar eternamente disciplinado, tiene que rápidamente volver a la restauración, porque si no Satanás puede sacar tajada de eso. Tenemos que restaurar. ¿Con qué espíritu restauramos al hermano que pecó contra mí, que me ofendió? Bueno, con espíritu de mansedumbre y de amor. Tenemos que considerarnos, dice, a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros mañana podemos caer en el mismo pecado. Así que bueno, hermanos, esto era lo que quería traer en este momento, lo que Dios puso en mi corazón. Es un tema muy, muy amplio, pero creo que la palabra es muy clarita, y que el Señor me ayude, a mí primeramente, y que nos ayude a poder erradicar, a poder limpiarnos, para entonces sí poder, como cantamos, ser adoradores verdaderos, que por nuestra vida a nuestro Señor. Que Dios bendiga su palabra y los bendiga a ustedes, hermanos.